Vamos a hablar hoy día sobre la importancia de ser un cristiano bíblico fundamentalista. Hoy es el domingo de resurrección y la resurrección del Señor es una de las doctrinas más básicas del Evangelio, que los fundamentalistas sostenemos firmemente. De manera que no es inapropiado que nos refiramos a este tema importantísimo hoy día. Importancia de ser un cristiano bíblico fundamentalista. ¿Por qué agregar a nuestro nombre de cristianos el de fundamentalistas? Se debe a que desde el comienzo se introdujeron a la Iglesia personas que negaban una o más de las doctrinas básicas del Evangelio, por lo cual no eran verdaderos cristianos, pero ellos querían seguir siendo considerados como tales. Esto obligó a los verdaderos cristianos a identificarse con otros nombres, como evangélicos, protestantes y últimamente fundamentalistas. De modo que los cristianos bíblicos fundamentalistas somos sencillamente lo que en un principio era simplemente cristiano. Usamos el término fundamentalista porque sostenemos firmemente y sin claudicación las doctrinas básicas o fundamentales de las Sagradas Escrituras. Pablo dice con completa claridad lo que es el Evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A esto hay que agregar otras doctrinas fundamentales reveladas en otros pasajes de las Escrituras. La inspiración divina, plenaria y verbal de la Biblia, por lo cual no tiene error y es nuestra única norma de fe y de conducta. La unidad y trinidad de Dios, la perfecta divinidad y personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, su impecabilidad y su naturaleza divina y humana, coexistentes en su persona única. Su ascensión al cielo, donde está a la diestra del Padre, intercediendo por los redimidos por su sangre. Su regreso a la tierra con gran poder, gloria y majestad. A estas doctrinas fundamentales hay que agregar dos órdenes determinantes del Señor. Primero, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos, que contentáis eficazmente por la fe que así nos da a los santos. 2.3. En la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Filipenses 1.7. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Filipenses 1.27. La primera orden es que debemos luchar en defensa de la fe del Evangelio. Segundo, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Romanos 16, 17. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios 6, 14 al 17. La segunda orden es no juntarnos ni hacer compromisos con los no cristianos. Es muy importante ser cristiano fundamentalista en la forma dicha hasta aquí. Primero, porque nuestro Dios lo exige, como hemos visto, y nosotros debemos obedecerle, cualquiera sean nuestros sentimientos o ideas. La voluntad de Dios debe ser suprema para nosotros. Hay muchos en nuestro tiempo que niegan alguna doctrina básica, como por ejemplo el nacimiento virginal de nuestro Señor, o la necesidad del derramamiento de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados, o su resurrección literal, etc. Los tales no son cristianos, aunque ellos insistan en que lo son. También hay muchos cristianos verdaderos desobedientes, que no hacen caso de la voluntad de Dios
y se juntan y confraternizan con los incrédulos y apóstatas. El resultado es que iglesias que antes fueron fieles, incluso con una historia gloriosa de obediencia y fidelidad al Señor, ahora han apostatado de la fe, porque no se puede desobedecer impunemente la voluntad de Dios. Qué triste ver las ruinas espirituales de esas iglesias. Si nosotros no queremos que eso ocurra con nuestra propia iglesia, mantengamos sin transacción alguna el fundamentalismo que Dios requiere de nosotros. Segundo, el diablo es muy astuto y en nuestro tiempo ha conseguido que muchos evangélicos usen alguna de las muchas Biblias adulteradas o falsificadas que aparecen continuamente en el comercio. Una iglesia que usa una Biblia falsa está condenada irremediablemente a corromperse, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es importante ser fundamentalista porque un hijo fiel a Dios rechazará toda Biblia adulterada y hará todos los sacrificios posibles para tener una Biblia fiel. Son adulteradas, por ejemplo, las revisiones hechas por las sociedades bíblicas desde 1960 en adelante. La Biblia Dios habla hoy, o popular, también de la sociedad bíblica. La nueva Biblia internacional, NBI, etc. Son Biblias fieles, dignas de confianza, la revisión de 1909, de la versión de Reina y Valera, y las editadas por la Sociedad Bíblica Trinitaria de Londres. Tercero, es importante ser fundamentalistas porque rechazaremos todas las enseñanzas falsas y malas prácticas que están corrompiendo las iglesias actuales. Por ejemplo, la música cristiana contemporánea, falsamente llamada cristiana, idéntica a la música popular del mundo, con un ritmo destinado a mover el cuerpo, a bailar, pero no para elevar el alma a Dios, en reverente adoración. También el verdadero fundamentalista rechazará el falso evangelio de entretención, que usa los métodos propagandísticos del mundo para atraer gente a las iglesias. Y el falso evangelio de la prosperidad, que dice que ser pobre es un pecado de falta de fe, o el de la sanidad, que también acusa de falta de fe a los que se enferman, etc. Cuarto, también es importante ser fundamentalista fiel, porque un día estaremos ante el trono de nuestro Salvador para dar cuenta de nuestra vida, y Él nos preguntará, ¿qué hiciste con el tiempo, las oportunidades, los dones, el cuerpo que yo te di? ¿Qué contestarán los cristianos infieles y desobedientes? Si no queremos pasar una terrible vergüenza, seamos ahora fieles para sostener y luchar por las verdades básicas de la palabra de Dios. Quinto, los fundamentalistas que por la gracia de Dios y a pesar de nuestra debilidad propia, obedecemos al Señor para ser fieles a su palabra, escucharemos siempre las dulces palabras de nuestro Señor: no temáis a nada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido darse el reino. Sexto, los que rechazan el fundamentalismo y se alinean con los incrédulos para rechazar una verdad básica revelada por Dios en su palabra, porque no se ajusta a su razón humana tan falible y débil, son un descrédito para el Señor. Y sexto, los que por la gracia de Dios sostenemos firmemente la verdad de toda su relación y obedecemos su voluntad de luchar a brazo partido por sostener la verdad completa de su palabra y no nos asociamos con los incrédulos, como nuestro Dios lo requiere de nosotros, escucharemos la dulce voz de nuestro buen pastor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y contemplaremos eternamente su gloria resplandeciente y continuaremos sirviéndole como lo hicimos en esta tierra, pero entonces de forma perfecta. Dios nos ha puesto como sus testigos en esta tierra y es de la mayor importancia que cumplamos sus designios para nosotros. Para eso tenemos en primer lugar que creer y sostener todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, sin añadirle ni quitarle nada, que es lo que hacemos los fundamentalistas, conscientes de que la palabra de Dios
permanece para siempre y vive para siempre en los cielos. Repito que esto destaca la importancia de ser fundamentalistas. Pero no basta con comunicar correctamente de palabra el Evangelio para ser los buenos testigos suyos que Dios requiere. Tenemos que vivir y practicar los principios bíblicos que muestren a todo el mundo la vida efectivamente nueva que tenemos en Cristo, vida superior a la del mundo. Nuestra conducta debe ser tal que todos puedan ver a Cristo en nosotros. Esto también debe ser un resultado del dominio completo de nuestra vida por las Sagradas Escrituras, como debe ocurrir en todo verdadero fundamentalista. Qué importante es entonces ser fundamentalistas sinceros, de corazón, para que seamos testigos vivientes del poder y bondad de Dios con nosotros, y su llamado para que todo el que quiera salvarse venga a Él con fe y arrepentimiento. Que Dios nos bendiga y nos haga fieles hasta el fin. Amén.